la próxima semana para que ustedes eventualmente tengan mayor claridad. El taller presencial va a estar finalizando febrero o iniciando marzo. El taller presencial cumple con dos propósitos y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Primero, garantizar o enlazar cada uno de los grupos, porque puede ocurrir en el caso de Cali que no están conformados y un objetivo indirecto es que en ese día queden conformados. Y aquí vendrá una pregunta importante, pero profe, ¿y qué pasó con la guía uno, 2 y 3 que eran grupales si ya estamos con el diplomado avanzado y no pudimos realizarlas? No pasa nada porque esas guías se pueden entregar posteriormente de forma retrospectiva ya con los grupos conformados. Pero el segundo propósito, que es el más importante, es que avancen hacia el trabajo final. O sea, ese taller presencial es el taller ya definitivo para elaborar lo que es el trabajo final y construir una serie de relaciones. Entonces estamos mirando en el tema de Cali, Norte de Santander y Bucaramanga, estamos avanzando de manera importante para poder avanzar, para tener ya unas fechas definitivas, porque pues en esos sitios tendremos que viajar. Iríamos con la doctora Claudia, la doctora Dianel y con Darío. Nos vamos a repartir eventualmente de a parejas. Y en los presenciales asistiremos con nosotros de Sabana Centro, con los otros profesores, porque nos queda mucho más sencillo. Entonces, la próxima semana o a más tardar la primera de febrero, estaríamos teniendo dicha información. Entonces, está muy bien que ustedes hagan estas preguntas, porque si ustedes se fijan, la virtualidad ayuda bastante, la plataforma también. Pero en el tema comunitario, pues la realidad es presencial, porque los problemas de salud se dan de esa manera y pues precisamente en este proceso formativo, si ustedes se dan cuenta, el proceso formativo que ustedes están teniendo es un tema de constancia, más no de dificultad, pero también de liderazgo y de empuje, que quiere decir que si ustedes están motivados, participan, colaboran, van a llegar a la etapa final. No es un tema de dificultad, es un tema de constancia de aquí hasta la etapa final del proceso formativo. Entonces, una recomendación clave. Entonces, doctora Claudia, si usted es muy amable, porque eventualmente van a llegar personas al final de la sesión, porque normalmente tiende a ocurrir, para que pueda transmitir esta información. ¿De acuerdo? Sí, señor. Pero sí es claro para todos. Pero está muy bien cuando ustedes tengan esas particularidades. Pero miren que es muy bueno que ustedes digan, miren, no he podido conformar grupo, como estoy organizada perfectamente. Entonces, tranquilos, la información que estoy mencionando a Hewlett Packard, porque no está registrado, es que estamos hablando de que hay personas que todavía no tienen claridad de los grupos. Hay algunos territorios que por algunas características no están conformados. Por ejemplo, hay una persona de Cajicá y curiosamente, cada persona postulada la postuló cada municipio, entonces cada secretaría es la encargada, pero si hay dificultades, nosotros mismos nos encargaremos de organizarlos en el taller presencial que será finalizando febrero o arrancando marzo con cada uno de ustedes, que es un taller presencial. Estamos contemplando 6 horas aproximadamente. Pues de pronto esa parte la estamos mirando para que ustedes la tengan en cuenta. Pero la doctora Claudia mencionará al final, porque pues en este momento no está quedando, o ya quedó grabando la reunión, en donde se destaca esa importancia de ese taller presencial. Y recuerden la importancia de la constancia, porque este proceso formativo está desarrollado a generar capacidades colectivas, más allá de desarrollo de conocimientos individuales. Para que lo tengan en cuenta, el diplomado en cierta medida no es difícil, pero sí es de tiempo y de dedicación. Entonces, ya siendo las 4:09 de la tarde, doctora Claudia, el auditorio es todo suyo. Gracias, Doc. Bueno, yo también los saludo nuevamente. Sé que ya hace 8 días arrancaron nuevamente el diplomado con el profesor Darío y también pude observar en la presentación que él les hizo que hicieron un recorrido rápido de las 7 sesiones que tuvieron previo a salir al tiempo de receso. Entonces, pues vamos a dar continuidad a a las sesiones con acción intersectorial y salud. ¿Me pueden confirmar si ya la están viendo, por favor? Sí, Claudita, se está viendo. Gracias. Y yo ya había puesto a grabar, entonces, pero yo vuelvo a dar la información hacia el cierre.
Entonces, bueno, los objetivos que nos hemos planteado o el objetivo que yo me he planteado para el día de hoy es que podamos fortalecer la comprensión de ese trabajo intersectorial como una estrategia que nos permite mejorar la salud de las personas y el bienestar, mejorar la calidad de vida de ellos y que nosotros reconozcamos nuestra labor como líderes comunitarios en ser como ese canal de comunicación entre la comunidad y los diferentes sectores para alcanzar ese objetivo de pues mejorar la salud de las personas. Para alcanzar ese objetivo, la propuesta que tenemos hoy como plan de trabajo, llamémoslo así, es la siguiente. Primero vamos a mencionar cuáles son esos elementos integradores que nos van a permitir comprender eh, qué implica la acción intersectorial. Y digo mencionar porque cuando Darío hacía ese resumen, eh, notaba que muchos de los elementos que yo iba a mencionar aquí ya fueron dados por otro profesor, principalmente en su clase con el doctor Erwin de atención primaria en salud, también elementos de participación social que estuvieron con el profe Darío. Entonces, para no hacerla repetitiva, simplemente los voy a mencionar. Luego lanzaré algunas preguntas exploratorias que los invito a que contesten en el chat sí o no y que posteriormente, hacia el cierre de la presentación, volvemos a retomar. Eh, Abriremos, digamos que el espacio conceptual con un caso muy pequeñito para que nosotros mismos reflexionemos si entendemos las diferencias entre tres conceptos que muchas veces utilizamos tal vez no con la intención, pero lo utilizamos de forma errónea. Y esto nos abre como las puertas para revisarlos detenidamente. Y luego vamos a pasar ya a un caso final que nos permite nuevamente aplicar estos elementos conceptuales en un ejercicio de la vida real y lanzaremos unas preguntas que nos gustaría que ustedes reflexionaran al interior de sus equipos de trabajo para llevarlas al taller presencial que ya pues, les está hablando el doctor Erwin. Entonces, digamos que dejamos esas tres preguntas y en el taller presencial las retomaríamos, las pueden llevar escritas o simplemente que las dialoguen al interior de sus equipos. Como también sabemos que no todos están conformados, simplemente en ese taller podría ser una buena oportunidad iniciar o en algún punto abordar estas mismas preguntas y darles el espacio para que ustedes pues las discutan. Entonces vamos a iniciar con esos elementos integradores y para esto, ay, déjenme que yo creo que no compartí. Me avisan si el video suena y si no vuelvo a compartir porque creo que no compartí sonido. ¿Están No se escucha. escuchando? No, señora. Gracias. Vuelvo y reviso porque creo que no lo... Y ahora, Doc, ¿Qué determina Sí, ya. cuántos años vamos a vivir? Ahora sí se oye. gracias. ¿Lo que hacemos? ¿Quiénes somos? En realidad, a la hora de pronosticar cuántos años vas a vivir, tu código postal es más importante que tu código genético. Así es como funciona. Les presento a Deb y a María. Las dos tienen trabajo, tienen la misma edad, están casadas y tienen 2 hijos. Deb vive en el pueblo A y María en el pueblo B, a menos de 1 milla de distancia. Pero sucede lo siguiente: los residentes del pueblo B
viven en promedio 15 años menos que los del pueblo A. ¿Por qué? Porque el lugar donde vives no se trata solo de una dirección, sino también del tipo de oportunidades que tienes. Por ejemplo, el acceso que tiene Deb y María a opciones saludables es muy diferente. En el pueblo A, la familia de Deb cuenta con muchas opciones de alimentos saludables como mercados de productos locales, tiendas especializadas y supermercados. El aire del pueblo A es más limpio y hay muchos parques seguros donde Deb puede hacer ejercicio y sus hijos pueden jugar. El pueblo A tiene buenas escuelas públicas y fácil acceso a servicios de salud preventivos y de emergencia. En cambio, el pueblo B tiene banquetas agrietadas y mal iluminadas, y sus parques no son seguros. El aire está contaminado por los camiones que circulan en la carretera de al lado. Para comprar comida, las únicas opciones que tiene María son licorerías, lugares de comida rápida y tienditas. Las escuelas del pueblo B están superpobladas y tienen pocos recursos. Aunque María pudiera meter a sus hijos en una mejor escuela más lejos, tendría que arreglárselas para llevarlos sin tener carro. Así que para María, tener que solucionar tantos problemas puede ser una fuente de estrés crónico abrumadora, lo cual constituye un grave factor de riesgo para la salud. De hecho, para los residentes del pueblo B, el estrés crónico ocasiona problemas de salud como obesidad, diabetes, asma y enfermedades del corazón. ¿Por qué se volvieron tan diferentes el pueblo A y el pueblo B? En muchas ciudades y pueblos de California, la causa principal solía ser la discriminación racial y económica. Durante generaciones, la gente blanca pobre y la gente de color fueron desplazadas a las áreas menos deseables de cada poblado, donde los bancos se negaban a prestar dinero. Los negocios y los trabajos se iban, las escuelas se deterioraban y los barrios se venían abajo. La gente que podía irse se iba. Cuando hay tanta desigualdad entre comunidades como el pueblo A y el pueblo B no es el único afectado. Resulta que el código postal no es lo único que determina cuántos años vas a vivir. También el país en el que vives. Los países con más desigualdad en el ingreso tienen menor esperanza de vida. Hasta estadounidenses como Deb, que son blancos, con seguro médico, estudios universitarios e ingresos altos, mueren más jóvenes que sus equivalentes en otros países. De hecho, nuestro país ocupa el lugar 43 del mundo en cuanto a su esperanza de vida, y ese lugar es cada vez más bajo. Al final, el mayor riesgo de salud podría ser la desigualdad. Y la desigualdad extrema nos afecta a todos. ¿Qué hacemos? Si todos queremos ser más saludables, no solo tenemos que ayudar a los habitantes del pueblo B a superar las desventajas, también tenemos que crear ventajas para todos. Y eso es lo que estamos haciendo. Se está forjando un movimiento. Creo que lo voy a dejar ahí porque precisamente después viene es como una propaganda de un movimiento que se estaba creando en ese momento cuando salió este video en los Estados Unidos, principalmente en California, ya hace unos 10 años, si mal no recuerdo. Como ustedes pudieron ver, eh, pues dos personas que, digamos que eh, biológicamente, genéticamente, son similares, las condiciones en las que viven, el empleo, aunque las dos tenían empleo, las condiciones en las que vive, cómo se alimentan, los hábitos que cada una tiene determinan que una tenga una mayor expectativa de vida versus la otra persona. Esto, pues, si lo pudimos ver, ahí dice que nuestro país es el número 43. Recuerden que este video es de Estados Unidos. Y bueno, este video lo traía precisamente para reflexionar. Ya hace algunos años nos han dicho y nos han aclarado que eh, la salud no depende solamente de esos elementos físicos y mentales que antiguamente nosotros creíamos que determinaban nuestra salud. Por el contrario, existen unos condicionantes, unos factores que hoy en día son llamados unos determinantes, que son aquellos que determinan pues el estado de salud y bienestar de una persona. ¿Cuáles son entonces esos determinantes? Y por eso no me iba a detener porque ya los han visto. La educación, el medio ambiente, el comportamiento de las personas,
el acceso a agua potable, la nutrición, eh, vivienda, la economía, entre otros. ¿Y qué relación entonces tiene los determinantes sociales de la salud y la intersectorialidad? Bueno, aquí nosotros vemos esta imagen que creo que también ya la vieron y es muy interesante ver eh, que nosotros a nivel general, como seres humanos, dedicamos el 90% de los recursos a los servicios de salud, cuando la atención a los servicios de salud influye como tal en nuestra salud y en nuestro bienestar solo en un 11%. ¿Sí? Elementos biológicos solamente influyen en un 11% y si ustedes se dan cuenta, la mayoría, es decir, más el 60% de nuestra salud corresponde a medios, a factores del medio ambiente y a acciones que nosotros hacemos en el día a día, esos hábitos que nosotros adquirimos. Y veamos esta tabla, ese cuadrito, cuánto nosotros invertimos a esos dos factores que son pues principalmente los que están determinando nuestra salud, no más del 3%. Es una invitación, esto no solamente ocurre en nuestro país, esto ocurre a nivel mundial, como lo mostraba el video, yo creo que de allí viene como toda esta movilización que ya ha iniciado hace algunos años de considerar estos otros factores, estos otros determinantes sociales de la salud igual de importantes o incluso más importantes que ese factor biológico. Eh, para poder hacer una intervención y que esa intervención sea efectiva, es decir, que resuelva realmente y se impacte en la salud de las personas, yo necesito de acciones intersectoriales para que la salud y el bienestar de las personas mejore. Esa es la relación, porque definitivamente eh, se requiere trabajo sinérgico, no solamente de los servicios de salud, y es allí entonces donde empieza como el auge de este concepto de acciones intersectoriales o trabajo intersectorial. Para iniciar, yo les decía que los invitaba a ustedes a contestar en el chat. No me voy a detener ahorita a revisarlos, pero voy a dar un tiempo. Son dos preguntitas. Es una reflexión individual que piensen al interior de los equipos de trabajo donde ustedes se encuentran hoy laborando y contesten sí o no. No voy a preguntar, no voy a preguntar, Claudia, ¿por qué usted considera que en su equipo de trabajo no se trabaja en equipo o donde usted se encuentra ahorita no se trabaja en equipo? Simplemente lo dejamos ahí y lo retomamos al final. ¿Consideran que sus entornos de trabajo se trabaja en equipo? ¿Sí o no? Y para eso voy a dar un minutico, por favor. Contesten en el chat y ya ahorita lanzamos la siguiente pregunta. Y gracias a todos los que ya han ido contestando. Bueno, me voy con la siguiente y también les pediría el favor contestar sí o no. ¿Consideran que su institución trabaja de forma articulada con otras instituciones? ¿Sí o no? Y vamos a dar también un minutico, siendo las 4:23 en mi reloj. Bueno, y muchas gracias a todos los que contestaron. Vamos a pasar entonces a ese primer caso que yo les contaba. Es muy pequeñito y que nos va a permitir hacer como la apertura a la revisión de esos elementos conceptuales importantes. Entonces, doña Carmen es una señora de 65 años que perfectamente puede ser la María de nuestro video, que debe asistir y es hospitalizada en el hospital de su pueblo por una falla cardíaca. Si tiene un problema en el corazón, ese problema en el corazón en este momento está descompensado, ella asiste a urgencias y allí es hospitalizada. Además de
tener ese problema en el corazón ahorita, doña Carmen también tiene diabetes, problemas con el azúcar lo tiene elevado, tiene problemas con la tensión la tiene alta y además le están estudiando una depresión. Como unos datos que nos parecen importantes que ustedes sepan, doña Carmen vive en un área rural con su esposo tiene 70 años, cuentan con vivienda propia afortunadamente, tienen agua, tienen luz y actualmente cocinan con leña. Doña Carmen es muy afortunada, digamos que el equipo de profesionales de la salud que está allí es muy completo y ella puede tener la valoración por parte del médico internista, además de un cardiólogo, un endocrinólogo, un psiquiatra y además la enfermera. Entonces, digamos que tiene muchos especialistas que la pueden estar acompañando en estos momentos en esta situación particular de descompensación de su problema cardíaco y también está enfermería. Entonces, mi invitación es también a contestar en el chat y no busquen en internet ni en ChatGPT ni pregunten, sino escuchen la palabra y contesten lo que ustedes crean que puede estar pasando. En esta situación que acabamos de contar en la historia de Doña Carmen, ustedes cómo pueden ver que se refleja ese trabajo intersectorial. Y para eso también voy a dar 2 minuticos, porque vienen otras preguntitas. 2 minuticos. Contesten en el chat, por favor. Muy bien, gracias a todos los que han ido contestando. Voy a dar otros minuticos, otro minutico y ya miramos. A veces ayuda a dividir la palabra. Sectorial, sectores. Diferentes sectores podría ser. Me voy con la siguiente palabra. En esta situación, ¿cómo se podría reflejar el trabajo interdisciplinario? Entonces, ahora los invito y gracias a todos los que han escrito a pensar cómo se puede ver reflejado en este caso, qué podría estar pasando a nivel de disciplinas.
Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y ahora me voy con la última palabra, eh, que serían esos tres conceptos que vamos a revisar a continuación y en esta situación, cómo se podría reflejar el trabajo interprofesional. Recuerden que una ayudita es dividir las palabras, entonces, entre profesiones. Y vamos a dar dos minutos también. Y gracias por la participación a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver parte de la solución del caso. No quiere decir que lo que ustedes escribieron no esté bien. No me voy a detener a revisar en estos momentos el chat porque son varias diapositivas y me da un poco de angustia no alcanzar o pasarme del tiempo que tengo, precisamente porque trato de respetar también sus tiempos. Lo mismo nos pasó en la de educación en salud. Entonces, eh, pero sí me interesa que escriban las respuestas porque luego revisaremos el chat y es un insumo que podemos aprovechar en el momento también de volvernos a encontrar. Nos vemos nuevamente en la sesión de plan de mejoramiento y con algunos de ustedes en los talleres en presencia. Entonces, adelante si quieren seguir participando. ¿Cómo podemos ver entonces el trabajo interdisciplinario aquí en este caso? Un ejemplo es que el médico internista y el cardiólogo trabajan juntos para controlar ese problema cardíaco que ella tiene, esa falla cardíaca, esa insuficiencia cardíaca. El endocrinólogo entonces se va a encargar de controlar la diabetes. El psiquiatra va a estar enfocado en el manejo de la depresión de doña Carmen y la enfermera va a ser la persona que coordine la atención y la comunicación entre los diferentes especialistas que están a cargo de doña Carmen en ese momento. Vamos a ver entonces, hay que hacer referencia al trabajo intersectorial. El equipo de atención se comunica con los servicios sociales. ¿De dónde? De la institución, del hospital, donde se encuentra doña Carmen en estos momentos, para ir organizando la atención domiciliaria cuando doña Carmen ya pueda regresar a casa, que necesita, van a ir ellos hasta allá, doña Carmen va a estar en la capacidad de venir a los controles, de reclamar los medicamentos, después de que ya tenga su egreso hospitalario. La Secretaría de Salud, escuchen ustedes que estaba escuchando al inicio de la reunión, que varios aquí, desde las secretarías, coordinan con las alcaldías para garantizar el cambio de estufa de carbón, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. El medio ambiente, de pronto en estos momentos el cocinar con leña, con carbón, no nos está o nos está complicando o agravando algunas de las enfermedades que doña Carmen ya tiene previamente. Y si ya tenemos en estos momentos eh, elementos para cocinar de forma más segura, ¿qué pasa? Que esta familia aún no ha podido acceder a ellos. Vamos a ver entonces a qué hace referencia o a qué podría hacer referencia el trabajo interprofesional en el caso de doña Carmen. El cardiólogo y el endocrinólogo trabajan juntos para desarrollar un plan de tratamiento que tenga en consideración esas particularidades médicas y del estado mental de doña Carmen, ¿sí? No es una guía genérica, no es un plan de tratamiento genérico, es el plan de tratamiento o la propuesta de tratamiento para doña Carmen, que tiene diabetes, hipertensión,
y que además le están estudiando una depresión. El psiquiatra y la enfermera trabajan juntos, para garantizar que doña Carmen reciba ese apoyo emocional y la atención psicológica adicional que requiere en ese momento. Probablemente también involucren aquí a su esposo, pues porque es su principal red de apoyo y vive con doña Carmen en este momento. Entonces, este caso nos lleva a poder preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuáles son esos elementos que me permiten diferenciar entre interprofesional, interdisciplinario e intersectorialidad? Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Eh, el trabajo coordinado lo que nos permite es que esa atención hacia doña Carmen sea una atención integral y coordinada. El enfoque interdisciplinario involucra entonces a profesionales de diferentes disciplinas para abordar necesidades del paciente desde esa visión complementaria de la disciplina en particular que esté participando en ese momento. El enfoque interprofesional implica una colaboración cercana entre profesionales de diferentes áreas para coordinar la atención, y vean esto que está aquí señalado como en negrilla, y tomar decisiones conjuntas. La toma de decisiones, la mejor toma de decisión, digámoslo así, colaboración cercana. Mientras que el enfoque intersectorial reconoce que los factores sociales, los factores ambientales, los factores económicos que rodean a doña Carmen pueden estar afectando su salud, y lo que busca es trabajar con todos estos sectores para intervenirlos y de esta manera mejorar la salud y el bienestar de doña Carmen, en este caso en particular, eh, pero como concepto de la población en general. Entonces, ¿a qué hace referencia la interdisciplinariedad? Este concepto se refiere a la colaboración de diferentes disciplinas para abordar un problema de salud, como ya lo habíamos mencionado, desde unas perspectivas complementarias. Se trata entonces de un enfoque que reconoce esas necesidades en salud o esos problemas en salud como problemas complejos y multidimensionales. Por lo tanto, se necesita esas diferentes perspectivas y habilidades diversas para poder intervenirlos de una manera eficaz. La interdisciplinariedad implica entonces una colaboración muy cercana entre profesionales de diferentes áreas para trabajar juntos y desarrollar de esta manera un plan de atención integral, que aborde todas las necesidades con las que llega una persona a su consulta, una persona buscando su ayuda, llamémoslo así. Si no me encuentro directamente en la atención en estos momentos de un paciente, cuando ustedes los pueden intervenir, cuando llega una persona con una necesidad en salud, que ustedes puedan abordar todas las necesidades como teniendo en cuenta todos estos determinantes que hablábamos previamente. Existen unos conceptos que muchas veces utilizamos sin tener claridad a qué hace referencia cada uno, y lo que yo decía, probablemente no lo hacemos porque sí, sino que simplemente son muy similares y la vida diaria, digamos, que nos lleva a utilizarlos sin tener la claridad. Ustedes habrán escuchado la disciplinariedad, la interdisciplinariedad, y una palabra más reciente y que también ha cogido auge en los últimos años es la transdisciplinariedad. Entonces vamos a ver a qué hace referencia cada una de ellas. La multidisciplinariedad incluye a más de una disciplina, pero trabajan por separado. Acuérdense que aquí trabajábamos juntos, buscando juntos esa mejor solución. No se traspasan los límites de las disciplinas participantes. Mientras que la interdisciplinariedad, el trabajo es de cooperación e integración entre dos o más disciplinas. Entonces ya ustedes empiecen
como a cuestionarse si en sus sitios de trabajo, si en la labor que estén ejerciendo hoy, tienen la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente o lo que están haciendo es multidisciplinariedad, ¿sí? Y no quiere decir que esté mal o esté bien, eh, depende mucho de las necesidades particulares de cada sitio de trabajo, de esa situación en particular, eh, y ya lo revisaremos hacia el final, hacia dónde quieren llegar. Entonces, el trabajo de cooperación e integración entre dos o más disciplinas no se traspasan los límites de las disciplinas participantes. La transdisciplinariedad, que es uno de los conceptos que yo les decía o de las palabras que hoy en día ha tomado auge, busca trascender esas disciplinas en la resolución de los problemas. Algunos hablan de la creación de una nueva disciplina, trasciende y transgrede el trabajo con las otras disciplinas participantes. Y la OMS nos recomienda utilizar otro término que es el trabajo interprofesional para esa organización colaborativa desde distintas disciplinas en la educación de profesionales de la salud con el objetivo de brindar una atención integral y resolver los problemas de las personas. No utilizar la palabra transdisciplinariedad precisamente porque puede llegar a ser confuso esto de transgredir otras disciplinas, sino que nos invita a utilizar el trabajo interprofesional. Por eso, ese es como el concepto que vamos a trabajar a lo largo del día de hoy, de la presentación de hoy. Entonces, la interdisciplinariedad promueve esa atención integral en salud. No me quedo solamente en que vino con un problema cardíaco. Eh, Soy consciente, digamos, que los asuntos de salud, las necesidades en salud, como ustedes lo quieran llamar, los problemas de salud son problemas complejos que no se pueden limitar a el abordaje de una sola profesión como la medicina, y contempla todas las dimensiones del ser humano, dimensiones físicas, psicológicas, emocionales y sociales. Para yo poder hablar de interdisciplinariedad se necesita romper como esas barreras de trabajo, esos egos profesionales entre unas profesiones y otras, y poder vernos como iguales a nivel de profesiones, ¿sí? Que creo que esto es uno de los retos más grandes que tenemos dentro de los equipos interdisciplinarios de salud. Eh, Aún hoy persiste quienes creen que su profesión es más importante que otra. Y aquí la invitación es a eso, a trabajar y vernos como iguales, porque precisamente una única profesión no alcanza con ese abordaje de problemas tan complejos. El interprofesionalismo entonces se refiere a esa colaboración entre las diferentes profesiones de la salud para mejorar la atención del paciente. Acuérdense que la invitación es a utilizar este término, pues. En lugar de trabajar de forma independiente, los profesionales de diferentes disciplinas, interdisciplinariedad, trabajan juntos, que es una de las diferencias con la multidisciplinariedad. Trabajan en equipo para coordinar la atención, compartir información y tomar decisiones conjuntas, tomar las mejores decisiones para ese paciente, ¿sí? Y tal vez aquí me devuelvo un poquito a reflexionar cuando yo les preguntaba si ustedes trabajan en equipo o como yo le digo a mis estudiantes, o trabajan en grupo. Cada uno hace un punto, son 5 y somos 5 puntos, cada uno hace un punto. Pongámonos de acuerdo porque esa señora molesta en el tipo de letra, las márgenes, y copiamos y pegamos y ya. Ese es un trabajo en grupo, ese es un trabajo en equipo. Eh, ya ustedes empiecen a pensar al momento de responder esa pregunta exploratoria inicial, ¿cómo estoy trabajando hoy? ¿Cuál es mi equipo de trabajo? ¿Es un equipo de trabajo o es un trabajo en grupo? La colaboración entonces interprofesional implica que cada uno de estos profesionales, nosotros que estamos en el sector salud, tenemos habilidades y conocimientos únicos y que nosotros vamos a contribuir a esa atención integral. Somos necesarios
para que se pueda tomar la mejor decisión para ese paciente, ¿sí? De esa forma vamos a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de todas las personas que lleguen buscando o que necesiten de nuestra ayuda. Todos somos valiosos. Inicia desde el pregrado. Por eso creo que hoy muchos de los programas de pregrado, no solamente de medicina, de enfermería, de psicología, fisioterapia, eh, le están apuntando eh, a este concepto de prácticas interprofesionales, simulación, muchos ejercicios de simulación interprofesional. Y creo yo que les decía en la charla de educación, para algunos es más fácil que para otros. En papel esto es muy fácil, llevarlo a la práctica puede ser un poco complicado precisamente por las dinámicas del sistema de salud de nosotros, a nivel de formación también. Las prácticas hoy en día están más limitadas, los cupos en los diferentes sitios, instituciones de salud, los horarios no cuadran, esto requiere, al menos en la universidad, al interior de la universidad, sentarme con enfermería y con fisioterapia, si lo quiero hacer también con enfermería, y llegar a acuerdos, yo creo que no tanto a nivel de los objetivos o de los resultados de aprendizaje, sino de los horarios. Entonces, esto puede ser un poco complicado y nos invitan ya desde lo laboral a ejercerlo cuando muchas veces no tenemos esas bases conceptuales y ya como adultos es nuestro primer ejercicio de trabajo interprofesional. Pero aún así, es la invitación a que en los lugares donde ustedes están hoy puedan ejercer este trabajo interprofesional. Los términos entonces multidisciplinario e interdisciplinario ponen el foco de atención en la disciplina o en el campo de conocimiento, mientras que el interprofesional lo pone en las personas que desempeñan esas labores en la prestación de esos servicios de salud, en la atención de la salud. Gran diferencia entonces entre interdisciplinariedad e interprofesionalismo. La Organización Mundial de la Salud define a la educación interprofesional como la experiencia de aprendizaje que ocurre cuando los estudiantes de dos o más profesiones aprenden de, acerca de y con los otros para permitir una colaboración eficaz para mejorar la salud. Si esto lo trasladamos a nuestro sitio ya de trabajo, porque no estoy hablando no, a nivel de formación, ¿qué implica entonces el interprofesionalismo? El personal de salud así formado será capaz de participar en equipos en los que las relaciones entre los integrantes sean más colaborativas, como son las relaciones con sus compañeros de trabajo, abiertas, respetuosas, interdependientes, igualitarias y equitativas. De ahí la invitación, de ahí como estas preguntas de reflexión y de ahí también es el objetivo o parte de ese taller presencial al que le estamos apuntando. La falta de conocimiento de este término o de su mal uso, creo yo, porque hoy en día, lo que yo les decía, ha cogido tanto auge todos a nivel de competitividad, la utilizamos y es que nosotros sí estamos con las prácticas de interprofesionalismo, pero todos lo sabemos usar, conocemos a qué hacemos referencia cuando utilizamos este término, puede generar obstáculos precisamente para implementar el modelo y trabajar bajo las premisas que ya vimos. Esa colaboración interprofesional entonces está sustentada en cuatro competencias transversales y que son fundamentales para que se pueda dar este trabajo interprofesional. Debe tener unos valores establecidos, claros al interior de ese equipo, esos equipos de trabajo, unos roles que van a demarcar unas responsabilidades específicas. Si yo no lo tengo claro, pues puedo estar eh, cayendo en el error no porque quiera, sino simplemente porque no tengo claridad cuál es mi responsabilidad. Entonces, si yo soy el líder, ¿cuál es mi responsabilidad como líder? Si yo soy colaborador, si yo soy comunicador,
si yo voy a ser esa persona que va a tramitar eh, las redes de apoyo, ¿cuál es mi responsabilidad? Tengo un rol, pero también debo definir al interior del equipo las responsabilidades que acarrea ese rol. Debe tener pues unos mecanismos, unas estrategias de comunicación, unas líneas de comunicación establecidas, unos canales de comunicación establecidos, que yo sepa ese, ese paso a paso que debo seguir cuando las cosas vayan bien, también cuando las cosas pues vayan mal, para no saltarme los conductos regulares. Muchas veces juzgamos sin conocer que no había claridad en ese conducto regular. Y nuevamente, consolidar equipos de trabajo, no grupos de trabajo. Aquí si hay jefes coordinadores, la invitación es a esa, a revisar cómo vienen trabajando los miembros de su equipo. ¿Es un equipo realmente? Y nos vamos entonces al concepto, pues, que da nombre a la charla hoy, que es uno de los más importantes, que es la intersectorialidad. Y yo les decía, para mí muchas veces es fácil dividir las palabras y sacar eh, el significado o intentar sacar el significado de las cosas, sobre todo en medicina con algunos términos médicos, dividiendo las palabras eh, para no complicar. Entonces, sectorialidad, sector, inter, varios, ujú, trabajo entre. Se refiere entonces a esa colaboración entre diferentes sectores para abordar un problema de salud desde una perspectiva más amplia. En lugar de centrarme únicamente en ese sector salud que ya vimos que la influencia es muy poca, solo el 11%, y al cual yo le estoy destinando todos los recursos económicos, algunos, toda su energía, solamente le aporta el 11% a mi salud como individuo y a mi bienestar. ¿Cuáles son esos otros sectores? Los sectores social, económico, el ambiental, el político, que ya vamos a ver que sí afectan la salud de las personas. Esto implica trabajar con diferentes sectores como el gobierno, la educación, la vivienda, la agricultura, medio ambiente, para abordar estos factores y poder mejorar así la salud de la población. Siempre lo repetiré, pues porque ese es el fin último, mejorar la salud, la calidad y el bienestar de la sociedad. El propósito entonces de la intersectorialidad es poder ver la salud como un resultado social. Y esto requiere entonces que se desarrollen acciones conjuntas, tanto comunitarias como sectoriales e intersectoriales en las políticas públicas. También requiere que se generen mecanismos de coordinación, alianzas estratégicas, de cooperación e integración. Cada uno de estos términos también tiene como sus diferencias, eh, que no me voy a detener hoy aquí porque pues el tiempo no me da, digamos que se sale también de los objetivos de la sesión, pero muchas veces utilizamos todas estas palabras eh, como sin tener en cuenta, digámoslo así, porque sí, en algunas ocasiones sí son sinónimos, pero sin tener en cuenta el detalle de qué es lo que yo estoy buscando en este momento. Coordinación y cooperación serán lo mismo, integración también. Eh, Más allá de que yo tenga claridad, es que al interior de esas personas con las que yo estoy trabajando, en el momento en el que yo estoy hablando de coordinación, todos sepamos que estamos hablando de lo mismo. Y potenciar los recursos de las distintas entidades y niveles del Estado, a nivel nacional, departamental, distrital, municipal, local, institucional. Eso es lo que implica este trabajo intersectorial. Propósito grande, entonces, nuevamente, poder ver la salud como un resultado social. ¿Por qué? Porque ya vimos la influencia que tienen todos estos determinantes sociales en la salud. ¿Lo biológico es importante? Claro que sí, pero no es lo principal y no es en porcentaje lo lo que más pesa sobre la salud de las personas. Eh, bueno, esta imagen de objetivos de desarrollo sostenible y marcamos el 3 que hace referencia a salud y bienestar. ¿Y por qué traemos esta imagen aquí? Precisamente porque la acción intersectorial es necesaria, es fundamental
para poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible en salud, ya que esos resultados de salud no solamente van a depender de la atención en salud, de los servicios en salud, sino también de la variedad de factores que van más allá de la atención. Aquí solo algunos ejemplos que les voy a comentar y ya vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas la influencia que tienen estos otros determinantes con algunos ejemplos en algunos casos eh, sobre la salud de las personas. Si yo tengo barreras, cuando hay barreras físicas y financieras, entonces, por ejemplo, la distancia a una institución de salud o los costos para tener acceso a un servicio de salud puede ser un obstáculo que me va a empeorar la salud de doña Carmen, ¿sí? Es ese servicio de salud o la atención en salud la encargada de solucionar esa barrera financiera y física o qué sector debería estar aquí involucrado para romper esa barrera y colaborar en la salud de doña Carmen. Existen también factores que reducen la efectividad de los servicios, como la carencia de medicamentos, el pobre desempeño del proveedor de servicios y el tratamiento inadecuado de las entidades clínicas, que en este caso algunas veces sí se relaciona directamente con los servicios de salud. Para el trabajo entonces intersectorial de estas acciones intersectoriales, es posible desarrollar acciones en diferentes sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Vías y transporte, educación, agua y higiene, ambiente, alimentos y nutrición. Vamos a ver ejemplos con cada uno de ellos y vamos a iniciar pues con caminos y transporte. Entonces vamos a ver aquí, algunos ejemplos son con mujeres en estado de embarazo, otros no son con madres, pues con mujeres gestantes, eh, sino es algo más general, sobre todo creo que es el de agua y medio ambiente que son más generales. Caminos y transporte. Los retrasos para acceder a tratamiento en una institución son claves en los obstáculos que amenazan la vida de las mujeres en una emergencia obstétrica, cuando están en ese momento pues gestando. Estos retrasos pueden ser la distancia de la institución, la disponibilidad y costo del transporte, la condición como tal de esas vías de transporte. Todos afectan el tiempo requerido para llegar a esa institución de salud. Pensemos entonces si tenemos un familiar, eh, nuestra esposa, nosotras mismas en estado de embarazo, ¿qué pasaría si por cuestiones de la vía, eh, mala, la vía está mal, no está pavimentada, no hay el transporte donde yo me encuentro en estos momentos? ¿Qué pasaría si yo requiero de acceder a esa institución de salud prontamente? Y aquí traemos en Guatemala, es el caso específico de Guatemala, se encontró que estas vías cerradas eran un obstáculo mayor para el acceso a escuelas, trabajo, mercados y los hogares con quintiles de ingreso más bajos estaban mucho más afectados, tenían mayor proporción de estos caminos cerrados. 45% versus 12% que los más ricos. Entonces, aquellas personas en Guatemala que vivían en mejor sector, que tenían más estabilidad económica, tenían más plática, llamémoslo así, tan sola el 12% tenía malas vías de acceso. Mientras que aquellos que tenían menos plata, el 45%, vean esa gran diferencia, casi la mitad, tienen malas vías de acceso. Se identificó que las madres no podían alcanzar el acceso a los centros de salud debido a esas vías inadecuadas, particularmente durante la estación lluviosa. Si estuviésemos hablando de Bogotá, bueno, no por estos días, pero bueno, no, sí, ayer llovió. Eh, estación lluviosa puede ser todo el año. Entonces, traslademos esto que sucede en Guatemala aquí, que también es nuestra realidad. Conozco Bucaramanga, soy de Bucaramanga y también eh, pues no es que contemos en todos los lugares con vías pavimentadas y eso es la realidad de nuestro país, tanto en Cali como en los municipios de Sabana Centro, que es donde yo ejerzo las prácticas con los estudiantes, ¿sí? Eh,
sabemos que es una realidad. ¿Qué pasó entonces en Guatemala? El mejoramiento de las vías disminuyó el tiempo de viaje, escuchen esto, que antes les tomaba 10 horas a 1 o a 2 horas. Esto definitivamente tiene un impacto en la salud de estas mujeres en embarazo, mejorando la salud, haciendo que probablemente mayor número de embarazos lleguen a término, que esos niños no tengan complicaciones, que en la medida en la que yo puedo acceder a los controles, encuentre o identifique riesgos tempranamente y pueda hacer una remisión temprana a 1 o 2 horas solamente. Eso con este determinante. Vamos a ver entonces el de educación. La educación entonces afecta a los resultados de la salud directamente a través principalmente del contenido educativo en salud e higiene e indirectamente por la capacidad mejorada de practicar conductas saludables. Eh, Vamos aquí el ejemplo en alfabetización a mujeres embarazadas en Malasia y en Sri Lanka y que encontraron en estos lugares cuando invirtieron en este determinante de educación. La educación las hizo más conscientes sobre la importancia de la salud familiar y la higiene y de esta manera pues hubo una mayor prevención de enfermedades en un momento o en una etapa de vulnerabilidad para la mujer y para la familia de una mujer gestante, que ya todos pues lo sabemos. Permitió que las mujeres fueran informadas adecuadamente sobre los síntomas, esos síntomas de alarma que nosotros hablamos, sobre las posibles complicaciones y cuándo buscar tratamiento oportuno. Se pudo llegar a que estas personas tuvieran mejor salud, estuvieran más saludables y de esta manera menos propensas para sufrir alguna complicación. De igual manera, tenían el conocimiento para acceder a un mejor tratamiento, ¿sí? No me quedo solamente con lo inicial, sino que si no estoy de acuerdo, puedo seguir buscando y tengo la opción de seguir buscando. Yo a los estudiantes les digo que yo creo que la educación, desde mi punto de vista personal, y se los comparto, es el determinante social más importante. Y no estoy hablando de una educación formal, de una educación en la universidad, de un curso que tengo que pagar muchísima plata, porque no todos tenemos pues digamos que esos privilegios. Pero la primer barrera que tenemos como seres humanos es no estar informados, ¿sí? Si yo estoy informada, estoy rompiendo la primera barrera. Eso no quiere decir que ya con la información yo lo haya aprendido, que ya con la información yo vaya a cambiar un hábito, un comportamiento, porque se requieren muchas cosas. Imaginémonos cuántas veces nosotros hemos visto los logos al comprar alimentos que dicen bebidas azucaradas, alto contenido de grasa, alto contenido en sal, y lo estoy viendo allí y estoy informando. Es la primera barrera que antes no tenía. Ya que yo no la compre, que yo decida, eso va a otro cuento. Ahí viene otra cosa, si no todos estaríamos saludables. ¿Mm? Pero romper eso y tener la fortuna de al menos estar informada es la primera barrera. Sigo apuntándole a que este es uno de los determinantes para mí, si no el más importante. Siguiente, agua e higiene, que esto les decía yo que lo veremos como más general. La provisión de agua segura ha contribuido a la disminución de la mortalidad en los países en desarrollo, en los países desarrollados, lo sabemos, la importancia de poder tener pues el privilegio de agua potable. Aquí en Colombia, aún en grandes ciudades como Bogotá, tenemos sectores donde no tienen la fortuna de tener agua potable, cada vez pues son menos, pero persisten. Con educación hemos llegado a algunas regiones donde eh, se enseña sobre la importancia de eh, poder hervir el agua, de poder tratar el agua en aquellos donde no tenemos acueducto, etcétera. Y digamos que aquí estamos sopesando unos con otros, pero debería ser pues, un derecho, digámoslo así, eh, de que todos tuviéramos estas posibilidades. La eficiente higienización y calidad del agua junto con la eficiente higiene personal son factores importantes
en la aparición de enfermedades parasitarias en países pobres. Y aquí yo entonces pues me pongo a pensar, no solamente para consumo, sino pensemos en aquellas regiones donde no tenemos tampoco servicio de agua para sanitarios, donde no existe un sanitario. Pensemos en nuestras mujeres, adolescentes, qué está pasando con su higiene menstrual, qué está pasando con higiene de nuestros niños, lavado de manos para control de enfermedades respiratorias, de enfermedades como la diarrea. El consumo de agua de un hogar puede entonces limitarse por los precios, los ingresos y otras variables en el hogar, aun cuando la comunidad tiene ese acceso al agua. Entonces, revisemos pues al interior de cada uno de los sitios donde cada uno se encuentra, cuál sería la situación de estos diferentes determinantes que hemos venido mencionando, cómo están las personas que se acercan a ustedes a nivel de vías de acceso a esos servicios de salud, cómo está el acceso a la educación de esas personas a las que ustedes están llegando, tienen acceso a agua potable, si tienen acceso, hacen uso de. Miren lo que dice aquí el número 3. Aún teniendo acceso, existen otras variables que limitan eh, el uso como tal del agua. Ambiente. La contaminación entonces atmosférica puede ser causada por el uso de fuentes de energía económicas y tradicionales como el carbón y la biomasa, madera, el estiércol de vaca, los residuos de las cosechas, por cocinar con estufas primitivas. Hoy en día yo sigo estando en los municipios de Sabana Centro y encuentro familias que siguen cocinando con leña, teniendo la posibilidad de tener estufas de gas. ¿Por qué? Porque la comida sabe diferente, porque a mi esposo le gusta más, eh, porque es más rica, etcétera, ¿sí? Entonces vean que no es solamente lo que hablamos ahorita, el acceso, sino que detrás hay otras situaciones que nos llevan a preguntarnos qué hace que lo, lo pueda, pues pueda mejorar mi salud o no. Eh, y como fuente de calefacción principal hace que eh, la contaminación ambiental afecte a unos 3,5 mil millones de personas. La contaminación atmosférica es un factor de riesgo para neumonía y muertes infantiles asociada a esta. También hay muchos estudios, también creo que esto fue un tema auge hace unos 20 años, aún hoy sigue vigente, que se ha demostrado que la contaminación ambiental, factor de riesgo, no solamente para enfermedades pulmonares, que pues uno lo supone, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, todas las enfermedades alérgicas, rinitis, conjuntivitis, sino también para problemas cardíacos. En alguna proporción se asocia a esos paros cardíacos asociados a ciudades o países con alta contaminación ambiental, también trastornos de la salud mental, depresión. Hay unos estudios súper interesantes en lugares donde la mayor parte del tiempo no sale el sol, porque se encuentran constantemente en invierno o por la nubosidad que se presenta por contaminación ambiental, y son aquellos que tienen mayor tasa de trastornos de la salud mental como ansiedad y depresión. ¿Sí? Entre otros, cáncer de piel, eh, cáncer asociado a las vías respiratorias, al sistema visual, entre otros. Entonces vemos que determinante súper importante que también lo veíamos en ese video particular de Deb que vive en el barrio A y María en el barrio B, cuando decía que Deb tiene la posibilidad de salir, de ejercitarse, que los parques tienen buen ambiente, unas sillas adecuadas para sentarse cuando ellos salen a hacer ejercicio, mientras que María, el parque o el lugar donde ella puede salir a ejercitarse, está constantemente atravesado por camiones con
alto índice de contaminación, etcétera. Entonces, pues, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Tenemos la posibilidad de ser DEP en estos momentos o somos las Marías del video? ¿Quiénes son esas personas que están en estos momentos buscando de ustedes o trabajando con ustedes? ¿Son más DEP o son más Marías las que ustedes ven? A nivel de nutrición y alimentos, creo que es una de las que menos duda genera. La deficiente en nutrición es un factor importante que afecta la salud materna e infantil principalmente, pero también sabemos la importancia que tiene una buena nutrición para una buena vejez, eh, y lo que estamos hoy viviendo con nuestros adultos mayores, eh, entre otros problemas, eh, se asocian principalmente a una mala nutrición, ¿sí? Mala nutrición que no viene de ahorita, sino que viene de hace unos años. Si estoy hablando de unos 70, 80 años, versus hoy, antiguamente probablemente por cuestiones económicas no había la posibilidad de acceder a buenos alimentos, a menos de que yo tuviera, los cultivara, eran para algunos más económicos, para otros con gran número de familias, pues como padres tendríamos que repartir entre todos o para algunos más, para algunos otros. Esos son nuestros adultos de 80 a 90 años. Y hoy en día, que de pronto sus hijos ya tienen las facilidades, etcétera, ¿cuál es la calidad de esos alimentos que yo estoy proporcionando a mis adultos mayores? Deficiente de nutrición nuevamente en mujeres embarazadas. Sabemos que es uno de los factores más importantes para los embarazos, para los partos pretérmino, para la mortalidad materna y asimismo para la mortalidad neonatal, es decir, cercana al parto. En India, por ejemplo, se reporta que la anemia es un factor indirecto de las muertes maternas, pero yo quiero que ustedes vean este porcentaje, 64%, o sea, no es un porcentaje eh, que uno pueda pasar por alto o que le sea indiferente. De 10 mujeres que se mueren en estado de embarazo, 6 se asocian a anemia que podría resolverse con una buena alimentación. Y sabemos lo que implica la muerte materna para un país a nivel de pobreza o la muerte eh, de un niño para un país. La estratificación del género y las actitudes a través de conductas en el hogar también limitan a las mujeres a que puedan acceder a mejor nutrición. Digamos que aquí en Colombia también lo vivimos, no tanto como en otros países eh, donde el papel de la mujer persiste eh, en casa, bajo digamos que la supremacía de los hombres, bajo la fuerza bruta de los hombres y nosotras seguimos como sumisas, llamémoslo así, sin decir que aquí también eso no suceda. Las políticas y prácticas agrícolas que también afectan los precios de los alimentos, los ingresos de la granja, la diversidad de la dieta y la calidad y la seguridad alimentaria en el hogar. Digamos que aquí tenemos la fortuna de contar con una variedad de productos a lo largo del año, que sí hace que algunos precios de algunos alimentos suban y bajen, pero nosotros tenemos la disponibilidad de la mayoría de ellos a lo largo de todo el año, cosa que no sucede en otros países. Sabemos que por las estaciones existen ciertos momentos del año donde cuentan con algunos alimentos y otros no. Y cuando los traen de otros países, pues los precios son tan altos que no se pueden acceder a ellos. Nosotros tenemos dinámicas similares, sin embargo, tenemos la fortuna de eh, poder contar con ellos a lo largo de todo el año. ¿Qué necesitamos? Pues que esos precios estén controlados y que sean asequibles para todos. Vamos a ver entonces aquí tres ejemplos, si mal no recuerdo, de intersectorialidad. Entonces, seguridad vial en Vietnam. Para reducir la carga de mortalidad e invalidez por choques en las vías, este fue un proyecto que apoyó el trabajo del Comité de Transporte Nacional de Vietnam. Este comité sirve como un cuerpo coordinado para la acción intersectorial por varias agencias del sector público, incluyendo ministerios de transporte, educación y salud y la policía.
¿Cuáles fueron las acciones entonces que se llevaron a cabo en este proyecto de seguridad vial en Vietnam? Vean cuántos digamos que sectores allí estuvieron involucrados. Mejoramiento de condiciones de la vía en los tres corredores con más accidentes. Mejoramiento de la seguridad vial y educación del chofer. La educación de seguridad vial en las escuelas. Monitorización de los accidentes de tránsito y mejoramiento de la respuesta de los servicios de emergencia a esos accidentes de tránsito. Aquí vemos entonces cómo diferentes sectores le están apuntando a mejorar ese problema, esa necesidad particular en los tres lugares donde más se presentan accidentes pues en esa región en específico de Vietnam. Veamos otro ejemplo, salud materna e infantil en Bolivia. Este fue un proyecto para reducir los obstáculos financieros para la atención médica, creando un fondo para un seguro municipal que cubriera ese paquete básico de servicios de salud materno-infantil. ¿Esto qué incluyó? ¿Qué sectores debieron trabajar aquí para resolver esa necesidad, ese problema en particular? Se optó por un acercamiento programático, coordinado, sinérgico, que incluyó principalmente a dos sectores, el sector bancario y pues el sector salud. Eh, Tercer ejemplo, lavado de manos en Ghana. Esto fue una asociación público-privada que creo que no lo habíamos tocado. El trabajo intersectorial puede requerir eh, precisamente ese trabajo, esas asociaciones entre entidades públicas, entre entidades privadas, privatización solamente o el sector privado trabaja, diferentes sectores privados, diferentes instituciones del sector privado trabajan, o ya el trabajo mancomunado como podemos ver en este de lavado de manos en Ghana. Una asociación público-privada coordinada por la Agencia de Agua y Sanidad Comunitaria de Ghana y donantes, incluyendo el Banco Mundial, los fabricantes de jabón, los ministerios de Educación, el Ministerio de Trabajo, Vivienda y Desarrollo Rural, gobiernos locales, muy importante, y asociaciones de mujeres y niños, pues de este lugar en particular, y que buscaban la disminución de la transmisión de enfermedades a través de buenas prácticas de higiene. Esto hizo que se requiriera como campañas de combinación de diferentes medios de comunicación y educación pública, principalmente en el lavado pues, de manos, que era lo que ellos estaban buscando. Entonces aquí vemos tres ejemplos grandes que nos muestran cómo ese trabajo intersectorial le apunta a mejorar un problema de salud que no se limita precisamente a entidades del sector público, ni se limita a entidades del sector privado, sino que por el contrario, podemos trabajar todos en pro de eso, de ese gran objetivo que yo les decía, que es mejorar la salud y el bienestar de las personas. ¿Cuál puede ser entonces el papel del sector salud en esa intersectorialidad? Y bueno, aquí el ministerio nos, nos da como tres luces. Podemos ser líderes, negociadores o socios. Esta palabra socio también ustedes la pueden encontrar como aliados, comunitarios, creo que es como o aliados, que es como el otro término que ustedes pueden encontrar. Cuando nosotros como sector salud somos los líderes, tenemos el conocimiento sobre esas medidas que van a ser eficaces para controlar y tenemos los medios, perdón, para controlar que esas medidas sean eficaces. Cuando tomamos ese papel de líder. Cuando nosotros somos negociadores de esas propuestas, esas acciones intersectoriales, tenemos el conocimiento sobre las medidas eficaces, pero no podemos controlar el contexto ni los medios para la aplicación de ellas. Cuando somos socios, no tenemos el conocimiento exacto de cómo formular esas medidas y tampoco disponemos del control de medios para su aplicación. Sin embargo, nuestra labor es necesaria para estar allí y trabajar en que esa solución, pues esa decisión, pues sea la mejor para que se solucione el problema
que estemos trabajando en ese momento. Y bueno, creo que en parte yo he escuchado ahorita al doctor Erwin que decía, más allá de este diplomado, ser simplemente de llenarnos de conocimientos, que es importante repasar, es importante salir de las dudas, con una sola charla tal vez no, por eso vienen las guías, por eso vienen tal vez esos ejercicios de avance, por eso vendrá el taller, pero lo más importante es que nosotros podamos formarnos y adquirir como unas competencias, unas habilidades que nos permitan aplicarlas, ¿sí? ¿Cómo entonces podemos nosotros materializar esa intersectorialidad? Y la invitación a estos pasos que también nos proporciona el ministerio es a que ustedes lo revisen al interior de sus equipos de trabajo, vuelvo a decirlo, grupos o equipos de trabajo. Si estoy hablando de grupos, la invitación es, ¿y por qué no convertirlo en un equipo? ¿Existe la posibilidad? Los pasos que ellos nos dan son los siguientes. Conózcase a sí mismo. Soy consciente de cuáles son mis habilidades, de qué yo puedo aportarle al equipo en estos momentos. Yo no puedo ser buena para todo. Yo le digo a los estudiantes, el que sea bueno para todo, dígamelo, porque quisiera aprender de esa persona. Yo tengo que identificar cuáles son, pues, esas cosas en las que yo creo que lo hago bien y también cuáles son esas oportunidades de mejora, no para no hacerlas, sino para al contrario, aprender de otra persona, tener un plan que me permita potenciar esas dificultades y por qué no convertirlas en una habilidad. Pero si no me doy el tiempo de conocerme. Y lo digo de forma individual, yo como parte, como miembro de un equipo de trabajo, ya sea que yo soy el líder o soy un miembro más del equipo. Primero tengo que conocerme yo y luego me tengo que conocer como equipo, ¿sí? O como grupo en estos momentos o como equipo. Tengo que conocer a los demás miembros, conozca al otro, desde la oportunidad de conocer al otro. Aquí viene precisamente tomarnos el tiempo de, pues, de conocernos. Pero ese conozca al otro también es una invitación de, ya nos conocemos como grupo, vamos a conocer no a, no a otra persona porque yo ya la conocí, por eso somos este equipo, pues vamos a conocer a otros como equipos, porque Claudia puede funcionar muy bien, pero todo su equipo, no es un equipo, ellos están trabajando como grupo. ¿Me interesa a mí? Pues no sé, depende de las necesidades del momento, depende eh, de esa situación que ustedes necesitan resolver. Defina quiénes van a ser sus interlocutores. Algunos tienen más habilidades que otros. Algunos se les da, yo digo yo, el don de la palabra. Algunos otros trabajamos mejor atrás, impulsamos a los demás, somos hormiguitas de trabajo, les digo yo. No todos estamos para estar al frente ni para estar hablando. Eso es precisamente lo que hace un buen equipo, que no todos asumamos los mismos roles. ¿Cuál es el rol del interlocutor? ¿Qué responsabilidades va a tener ese interlocutor? Defina y establezca estrategias de relacionamiento. ¿Para qué? Para que esa intersectorialidad, pues, de manera eficaz, lo decíamos previamente. Establezca unos espacios de encuentro. No sé si eso implique un primer encuentro para conocerse como personas y ya de partir de allí para trabajar en pro de la solución de ese problema que estamos trabajando, que encontramos, al que le estamos apuntando. Defina unos temas transversales y unos objetivos comunes que ya después cada sector irá a trabajar en las particularidades. Pero ¿cuál es ese objetivo transversal al que todos le estamos apuntando? Definitivamente la única forma en la que yo tengo para mejorar es evaluar. De ahí que sea tan necesaria la evaluación. Lo vean ustedes con el profe Darío la semana pasada, cuando ustedes vienen el ciclo de la salud comunitaria. Vamos a ver el plan de tratamiento, no se angustien, pero de nada sirve que yo empiece a hacer y hacer y hacer y no mida y no evalúe, porque no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Si lo estoy haciendo bien, perfecto, porque es una forma en la que yo después tengo que buscar alguna estrategia para que eso que está funcionando sea sostenible en el tiempo, para que cuando yo me vaya de allá
la comunidad lo perpetúe y la solución no se vaya cuando nosotros nos vayamos. Pero si lo estoy haciendo mal, si hay cosas que no están funcionando, ¿cuándo es el momento entonces de corregir? Y la única forma que yo tengo es evaluar, evaluar esos resultados, que ya lo veremos también más adelante. Lo de la evaluación debe tener diferentes momentos. Si yo espero para el final y evalúo al final, sí, voy a identificar qué se hizo mal, pero no voy a poder corregir. Y pues probablemente toda la intervención, todo lo que yo buscaba, pues no llegó a la solución porque se hizo las cosas mal y se identificó, pero se identificó tarde. Yo debo tener diferentes momentos de evaluación, de medición que me permitan ajustar aquellas cosas que no están funcionando. Y por último, y una de las cosas más importantes es divulgar lo que estamos haciendo, divulgar esa experiencia. Yo creo que a nosotros nos cuesta mucho, eh, o al menos a mí me cuesta mucho divulgar qué se hizo, si lo hice bien, si lo hice mal. Uno, porque no quiero ser juzgada si lo hice mal. Entonces, pues, ¿a quién le va a interesar si lo hice mal? Dos, si lo hice bien, pues ya salió. ¿Para qué divulgarlo? Tres, tengo el tiempo. Cuatro, em, conozco el camino para divulgarlo. Una vez cerrado, pues como resuelta la situación, está ese espacio protegido para sentarnos a escribir, sentarnos a documentar y como tal comunicar eso que hicimos. No siempre está. Entonces aquí les estamos como diciendo, dejen ese espacio, eh, empiecen a documentar su experiencia desde un primer momento, tomen fotos, hoy tenemos muchas facilidades, tomen fotos, graben, eh, establezcan actas, eh, que les permitan como llevar esa secuencialidad y que al final pues su experiencia sea lo más real. La riqueza de nosotros divulgar nuestra experiencia está en que esta experiencia puede ser útil para otras personas, ¿sí? Si a ellos les funcionó y nosotros estamos en una población similar y estamos trabajando con estos sectores, a nosotros también nos puede funcionar. Y me voy ya con el caso final, que creo que lo vamos a pasar, eh, pues todavía tenemos tiempo rápidamente, y vamos a poder ver aplicado estos tres conceptos que vimos a lo largo del día de hoy. Un banco de sangre, entonces imaginemos, imaginemos donde nosotros nos encontramos laborando hoy. Un banco de sangre en una ciudad de Colombia, en un municipio de Colombia, en Cajicá, en Cali, en Bucaramanga, en Cúcuta, donde ustedes se encuentren, está experimentando una disminución en los niveles de donación de sangre. Ya nos dimos cuenta que no siempre es la causa o no siempre la solución está en los servicios de salud. ¿Por qué cosas puede estar disminuyendo o cuáles son las causas por las que puede estar disminuyendo en la donación de sangre en ese lugar donde usted se encuentra? Y la invitación es anotarlas en el chat. Posteriormente, o vayan pensando y también escribiendo, para resolver esa situación, si yo dije, le voy a ayudar aquí. Yo digo que esto puede estar pasando porque, aunque la pandemia ya pasó hace unos 5 años, hace ya 5 años, aún existen personas que les da miedo ir a las instituciones de salud y acercarse, por ejemplo, a estos lugares de donación de sangre, porque, sobre todo en estos últimos días, los problemas respiratorios persisten y aún hoy se habla de COVID. Si yo perdí un familiar por COVID, etcétera, pues todavía tengo este miedo. Esa es una de las causas que puede estar pasando, al menos al interior de mi familia. No hablo de locación ni nada, sino de mi familia. ¿Qué sector debería involucrarse para cambiar esa situación en mi familia? Yo creo que podría involucrarse el sector educación, medios de comunicación y tal vez servicios de salud. Ahí les dejo. Les voy a dar 4 minuticos para que ustedes piensen
porque puede estar disminuyendo la donación de sangre en donde ustedes se encuentran en estos momentos y por esa razón que ustedes anoten qué sector puede o debería estar involucrado en la solución. Comenten en el chat y ya regreso. Voy a apagar cámara y micrófono mientras ustedes contestan y no se preocupen que no voy a preguntar, Claudia, usted dijo, no, es simplemente para tener ideas y poderlas retomar en la Doctora siguiente Claudia, diapositiva. Hola, doctora Claudia, me disculpa por favor. claro que Eh, sí, es que yo quería hacerle una acotacioncita pequeña a lo que se venía explicando en sí, la parte de atrás. Creo que falta claro, una parte fundamental que es las costumbres y la parte cultural del personaje, porque en muchas partes hay gente que no acude al médico, sino que acude es que la hierbita tal entonces la mezcla de la hierbita con la agüita de no sé qué. Entonces, es muy difícil a veces esa parte cultural, por ejemplo, la parte étnica, ¿no? La sí, parte señor, étnica es muy complicada en ese sentido y ahorita nosotros vemos que en nuestros espacios también hay pues influencia de indígenas, influencia de partes de selva y toda esta cosa. Entonces es muy difícil que las personas participen de vacunaciones, participen de todas las actividades de salud que desarrollan pues, las secretarías y y las comunidades en general de la salud. Eh, Eso se debería, en cierta parte se respeta, ¿no? sí, señor, Pero a veces uno se trata en el caso de que como uno ayuda a solucionar a la comunidad muchos de los inconvenientes, pues trata en lo posible de motivarlo a que haga la revisión del médico, porque en el caso que su merced hablaba de la pluralidad de las profesiones, profesionalizaciones que hay, de todos los perdonen la redundancia, los profesionales de la salud, y muchas veces cuando uno tiene un cierto diagnóstico, son varios los médicos que se reúnen para decir, mire, se puede hacer esto, hagámoslo de esta manera, como si usted lo explicaba. Sí hace parte de las costumbres y la culturalidad. Gracias. muchas gracias, tiene toda la razón y yo creo que en parte no lo mencioné, pero lo ponía ahorita en el caso personal, no creo que sea falta de educación, sino por la situación de mi familia. Tenemos, no es, es una creencia en estos momentos eh, y luchamos constantemente, aunque somos varios en la familia, en el sector salud, y luchamos constantemente con ese búsqueda de servicios de salud por el antecedente que tenemos en pandemia. Entonces, lucha constante que se respeta y lo que buscamos es tal vez escucharnos todos. Otro concepto que ustedes de pronto van a, van a encontrar ahí es ese diálogo de saberes. Lo que ustedes saben es importante, lo escucho y lo respeto y la invitación es escúchenme a mí, respétenme y, ¿por qué no? Busquemos un punto donde los dos podamos llegar a acuerdos, ¿sí? Pero claro que sí, también es un elemento a tener en cuenta aquí. Entonces, muchas gracias por la participación y los invito a seguir contestando y ya retomo en 2 minuticos, si les parece.
Bueno, vamos entonces a retomar eh, y voy a mirar si aquí me deja como revisar rápidamente. Eh, la parte religiosa, muy bien, poco participativos en los procesos, eh, muy bien, trabajar en grupos con las mejores alternativas en profesionalismo. Ujú. Por mala información, porque hay mitos, exactamente, que ya lo habíamos hablado y digamos que es en parte lo que estaba comentando ahorita Jaime. Difícil acceso de las personas a los municipios, sí, hay muchas de las razones, pero yo quería que precisamente trajéramos aquí pues todo lo que hemos visto, no es solamente porque existe una condición médica que impida que la donación en estos momentos llegue a los niveles que llegaban antes, puede pasar. eh, Tengo una enfermedad hepática, no alcancé el peso, que serían como las cosas biológicas. Me hice un tatuaje recientemente, tengo un resultado de COVID reciente que biológicamente me impide pues donar sangre. Pero si veo los otros determinantes sociales, está, pues no pude llegar al sitio de la donación porque la carretera estaba vuelta a nada. No pude llegar porque resulta que el transporte subió mucho. Y si antes yo pagaba X de peaje, ahora me toca pagar tanto de peaje y no me alcanza porque los costos subieron. Em, Resulta que decido no ir porque está en construcción reciente y el polvo y la contaminación ambiental de estos días del lugar donde pusieron el lugar de donación no está siendo controlado y pues si yo voy allá a donar voy a terminar más enfermo. También está pues lo que ustedes hablaban, esas creencias, esos mitos, esos em, cultura puede ser y ya posteriormente podemos ver las diferencias entre estos conceptos también, que a veces los utilizamos y eso puede llegar a, los utilizamos como sinónimos y no son sinónimos y pueden llegar a herir eh, eh, a ciertas poblaciones donde la diferencia sí es clara, que es parte de mi cultura, que esto es parte de mis creencias o esto definitivamente es un mito para esta población. Entonces, digamos que todo esto pueden ser razones, pandemias, brotes de enfermedades que en este momento no están siendo controladas, ustedes me dirán, dengue, chikungunya, influenza, y pues entonces si yo salgo me voy a enfermar más y en la medida en la que esa sea la razón que yo esté pensando que haya hecho que la donación de sangre disminuya, yo debería estar pensando en qué sectores pueden colaborar para que la situación cambie, ¿sí? Porque nada tendría que ver probablemente si es a nivel de contaminación, que, bueno, no sé, creo que todos se terminan como tal eh, eh, integrando, pero digamos que eh, bueno, el de transporte, mientras que sí o sí debe estar involucrado si es porque no tengo vías de acceso a donde pusieron este puesto de donación. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Seguirlos invitando a que sigan contestando, no importa. Creo que este ejercicio precisamente nos invita a pensar, estoy entendiendo, estoy viendo aplicado esto que me están diciendo. ¿Qué ha hecho entonces el banco? El banco de sangre se ha visto obligado a recurrir a bancos de sangre de otros municipios, de otras ciudades y de otros estados, digámoslo así, para satisfacer esa necesidad de los pacientes del hospital y de otros hospitales de la región. Pues necesita llamada de emergencia y búsqueda de aliados porque necesito llegar a tengo mucha demanda y pues necesito llegar como a cumplir ese número pues, de bolsas que necesito para mi hospital.
¿Cómo entonces se podría trabajar interdisciplinariamente, interprofesionalmente e intersectorialmente para solucionar este caso? Y vamos a ver entonces pues lo que se propone ya por cuestiones de tiempo. A nivel interdisciplinario, el banco de sangre está compuesto por diferentes profesionales de la salud que están trabajando juntos para garantizar que esa sangre donada se procese, se almacene y se distribuya de manera segura y efectiva. Cada miembro de ese equipo de banco de sangre aporta desde su experiencia única para asegurarse de esta manera que se cumplan con todos los estándares de seguridad y calidad y que se preste atención a las necesidades particulares de cada paciente. Piensen entonces aquellas personas que se encuentran y que tienen la posibilidad de conocer estos equipos de banco de sangre. El médico especialista entonces en hematología, en este caso, es el líder del equipo interdisciplinario y es el responsable de supervisar el procesamiento de la sangre, asegurándose de que se someta a pruebas de calidad y se almacene adecuadamente. El tecnólogo médico trabaja entonces en el laboratorio de ese banco de sangre y es quien realiza las pruebas para asegurarse de que esa sangre donada sea segura para uso de transfusiones. Sabemos que estos estándares, estos requisitos, estos lineamientos hoy en día son más estrictos y tanto es así que ahora hay una persona que estudia, se forma para eso, para asegurarse de que se cumplan todos esos estándares. La enfermera entonces es la responsable de administrar la sangre a los pacientes y además de realizar esa monitorización para detectar cualquier efecto secundario o complicación e informarlo al líder tan pronto ella lo detecte. Por otro lado, los trabajadores sociales son aquellas personas que van a coordinar la donación de sangre a través de campañas en las redes sociales y en otros medios para aumentar así la conciencia y la disponibilidad de donantes. Interdisciplinariedad. Vamos a ver entonces interprofesionalismo. El banco de sangre también colabora con otros profesionales de la salud, incluidos los médicos, las enfermeras, técnicos de laboratorio y administradores de hospitales, para garantizar así que los pacientes reciban una atención adecuada. Esos profesionales de la salud trabajan en una colaboración estrecha, sinérgica, para garantizar que los pacientes reciban las transfusiones de sangre seguras y efectivas y para monitorizar y tratar cualquier efecto secundario o complicación. Los médicos y enfermeras del hospital remiten a los pacientes que necesiten transfusiones de sangre al banco de sangre. Los técnicos de laboratorio del hospital trabajan con los tecnólogos médicos del banco de sangre para asegurarse que se cumplan todos los estándares de calidad y de seguridad. Y los administradores del hospital trabajan en equipo con los equipos interdisciplinarios del banco de sangre para garantizar que la sangre esté disponible para cualquier paciente que la necesite cuando la necesite. Intersectorialidad. El Banco de Sangre también colabora con organizaciones comunitarias y gubernamentales como la Cruz Roja, la Organización Panamericana Mundial de la Salud y el Departamento de Salud local para garantizar que la sangre donada se procese, almacene y se distribuya de manera segura y efectiva. Estas organizaciones que hacen brindan aquellos recursos y apoyo al banco de sangre para ayudar a aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la donación de sangre, para ayudar a identificar y abordar cualquier problema o riesgo potencial. También ayudan en la formación de nuevos, digamos, miembros que vayan a ingresar a estos equipos con capacitaciones, guías, etc. La Cruz Roja, por ejemplo, ayuda a coordinar las campañas de donación de sangre en la comunidad, proporciona información sobre la donación de sangre a través de su sitio web, está disponible para todo el público, también a través de redes sociales, trabaja con el banco de sangre para asegurarse de que haya suficientes donantes para satisfacer la demanda. La OMS brinda orientación y apoyo técnico al banco de sangre para garantizar que se cumplan esos estándares que ya estábamos hablando, tanto de calidad como de seguridad.
El Departamento de Salud local brinda un apoyo regulatorio y ayuda a garantizar el cumplimiento de esos requisitos, de sus estándares de seguridad y calidad. Y las organizaciones comunitarias se organizan para promover la donación, pues en sus diferentes comunidades. Sé que también ya revisaron eh, las definiciones de comunidad la semana pasada. Entonces, vemos aquí como cierre de este caso que eh, ha sido ya utilizado por el profe Erwin y que muy amablemente me hizo el favor de compartirlo. La aplicación de estos diferentes conceptos que vimos a lo largo de toda la presentación, y la invitación es, cuando estemos trabajando al interior de nuestros equipos nuevamente, pensar en qué acciones podemos llevarlas a que sean intersectoriales, interdisciplinarias e interprofesionales. Ya vemos la riqueza que esto trae, y que muchas veces, si nos quedamos solamente desde el sector salud, pues nos vamos a quedar cortos, y creo que en parte eso da respuesta a la frustración de yo sola como sector salud, pues muchas veces no llego a la solución de ese problema. En la reflexión final yo les traía unas preguntas que no me voy a detener a que las contestemos aquí. La reflexión es, ahora que ustedes tienen sus equipos, qué bueno que se generó este espacio al inicio donde algunos de ustedes manifestaron que aún no tienen esos grupos de trabajo, donde tal vez con las palabras del doc y cuando ustedes vean la grabación, pues van a poder identificar, eh, ustedes fueron invitados por quiénes, si definitivamente no hay equipo, el empezar a, pues se compartieron algunos contactos, o tengo la tranquilidad de seguir revisando las guías, y en el momento en el que exista, en el que ya tengamos fecha para ese taller presencial, sé que voy a tener un equipo, llevar estas preguntas. Eh, Pensarlas y discutirlas al interior de nuestros lugares de trabajo. ¿Es posible promover el trabajo interdisciplinario e interprofesional e intersectorial en sus instituciones? Pues cada uno lo pensará y lo compartirá en ese momento. ¿Qué se requiere para superar esa resistencia al cambio? Muchas veces la principal razón para que no se dé es miedo, esa resistencia a que si las cosas se vienen haciendo así y yo creo que funcionan, porque tienen que cambiar. Y eso es lo que se conoce como esa resistencia al cambio. Existen muchas razones para resistirse al cambio. Yo ya soy viejo, eso va a implicar que yo tenga que hablar y a mí no me gusta hablar, eso va a implicar más reuniones, eso va a tomar más tiempo definitivamente, eso me va a implicar salirme de mi zona de confort, eso me va a implicar más trabajo. Las razones van a ser muchas. Ya creo que ustedes también las conocen o las han vivido, pero más allá de quedarme en identificar por qué me resisto al cambio, por qué mis compañeros se resisten al cambio, por qué mi equipo se resiste al cambio, es pensar qué puedo hacer para superar esa barrera. ¿Mm? Y Internet me puede ayudar, pero la que conoce o los que conocen sus compañeros son ustedes. La que se conoce o el que se conoce a sí mismo, pues son ustedes mismos. Yo tengo muy claro, digamos, en algunas situaciones, cuál es mi principal resistencia al cambio, y pues no puedo pretender que lo que me sale en una guía, lo que me sale en internet, lo que me dicen los demás vaya a funcionar cuando yo ya tengo claridad qué es lo que a mí principalmente me detiene de dar el paso siguiente. ¿Y qué beneficios creen ustedes que puede traer para sus comunidades ese trabajo interdisciplinario, interprofesional e intersectorial? Las voy a dejar ahí en la charla de plan de mejoramiento. Probablemente las volvamos a retomar, pero solamente para recordarlas, no me voy a detener porque no nos gustaría como retomarlas en presencia. No sé si hay alguna pregunta en estos momentos. Voy a dejar de compartir para poder ver pantalla, eh, y, y pues a irles agradeciendo por la atención de hoy. Cumplí los tiempos.
y espero que se la hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por Muchas todo, gracias a doctora. ustedes. Muchas Muchas gracias, mi gracias. doctora. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Excelente. Gracias, mi doctora. Muchas gracias a ustedes. gracias a todos. A Muchísimas ustedes. gracias. Buenas noches. Igual, muchas gracias. Gracias, doctora, y felicitarla. Feliz tarde Excelente. para todos. Seguimos Muchas gracias. conversando. Feliz tarde, muchas Bendiciones, gracias. bendiciones. Una bendecida noche para todos. Muchísimas gracias. Excelente exposición. Muchas Doctor gracias. Erwin, muchas gracias. Bendiciones.